Wir sind in Peru, in Pucallpa. Und da hinten ist der Haroldo mit der Pilar, seiner Frau, wo ihn so schön unterstützt. Und wir werden mit ihnen zwei ein Interview machen. Esa es Pilar, que soporta a Haroldo. Muy lindo, gracias de venir aquí. Muchas gracias. Eso es Haroldo. Mi primera pregunta es, por favor, muéstranos tu historia de tu vida con ecología, que tú eres, todas esas cosas que no sabíamos que tú eres, ¿ok? Ya, Super, gracias. muy bien. Yo soy de una familia ashánica, de un grupo ashánica, de la familia lingüística Arawak, ¿no? Que somos compuestos casi como 9 pueblos indígenas de esa familia. Yo he nacido en Junín, Chanchamayo, ¿no? Mis padres han sido, mi madre es ashánica Yanesha, mi papá es andino, chino, entonces yo he nacido en ese mundo, ¿no? Donde el indígena no era gente, ¿no? El ashánica no era considerado como persona, ¿no? Porque no tenía una identidad, un DNI, ¿no? Entonces no era considerado ciudadano peruano, ¿no? Entonces esa lucha yo nací en el año 1954, en el año 60 nosotros éramos desplazados de nuestras tierras y vivíamos en un sitio donde la Peruvian Corporation, ¿no? Había comprado Junín, Ucayali y parte de Pasco, 3 departamentos había comprado, por la deuda que tenían con la guerra con Chile, Perú-Chile. Entonces, y debían plata al gobierno británico. Por eso el gobierno británico le viene esa corporación británica, la Perú Corporation, a tomar posición en el Perené, ¿no? Entonces, y nosotros, los pueblos indígenas, estábamos dentro de ello. Es decir, la Perú Corporation nos había comprado con todo, gente, tierra, todo, ¿no? Entonces ellos eran dueños de nosotros, ¿no? Pero con Juan Velasco Alvarado empieza que las tierras, ¿no? Se devuelvan a los naturales, ¿no? Es decir, a la gente que vive ahí, las tierras tenían que ser repuestas. Entonces, pero nosotros, nuestras tierras que estaban ahí, habíamos comprado a la Peruvian, ni siquiera al Estado, sino a la Peruvian habíamos pagado nuestras tierras de comunidades, hoy en día comunidades de Mariscal Cáceres, comunidades de Maranquiari Bajo, comunidades de Pampamichi, esas comunidades habíamos pagado nosotros con nuestro trabajo a la Peruvian, ¿no? Entonces, pero desde ese momento vimos que cuánto nos hacía falta el desprecio que tenía la gente hacia nosotros, ¿no? Casos míos, por ejemplo, mis padres no lo podían, o mis abuelos no podían tenerlo a mi madre porque era ashánica, ¿no? No se sentaba en la mesa a comer juntos porque era chuncha. Entonces, tanto yo pregunté a mi abuelo, a mi papá, a mi abuelo, ¿por qué mi mamá no se sienta en la mesa cuando yo ya tenía casi 9 años? Entonces mi padre le dijo que a su abuelo, que yo preguntara a mi abuelo, y yo dije a mi abuelo, ¿por qué mi mamá no se sienta en la mesa? Entonces mi abuelo me dijo, es que tu mamá es una chuncha. Entonces yo no sabía que era chuncha, sino yo agarré, regresé, y le dije, mamá, tú no te sientas en la mesa porque eres chuncha. Y mi mamá comenzó a llorar, ¿no? Entonces desde ese momento yo como mestizo me dio cólera y lloré con mi mamá y nunca más me senté a la mesa de mis abuelos. Y de ahí sigue eso de defender, desde muchacho a defender. Yo perdí a mi padre cuando tenía 12 años. No, mi papá murió, me quedé con mi mamá, mis hermanos, pero así recuperando mis tierras, tierras de mi madre. Entonces, ya por los años 66, 68, ¿no? Hay un gobierno militar que nos devuelve las tierras y nosotros las tierras que habíamos comprado
rápido lo hicimos comunidad nativa, porque ya esas tierras ya habíamos delimitado todo y pagado. Entonces, pero nosotros pensábamos, está bien nosotros, pero hay mucha gente que no los tiene. Entonces de ahí empieza la lucha de recuperación de tierras, del cuidado del medio ambiente, del cuidado del bosque, del cuidado de todo, porque nosotros mayormente nos curábamos con las plantas medicinales, la sabiduría que mi mamá tenía. Entonces muy fácil fue de que comencé yo a entender cómo la tierra, el monte, nos daba toda esa riqueza a nosotros, gratis, ¿no? No teníamos plata después que mi padre había muerto, pero sí teníamos que comer. El monte nos daba animales, aves, hongos, frutos. Entonces, mira, no habíamos sembrado, pero el bosque nos daba, nos mantenía a nosotros huérfanos, ¿no? Vivíamos felices, ¿no? Entonces, cuando empiezan las invasiones de nuevo, comienzan ellos a quitarnos las tierras. Otra vez, las invasiones fueron muy duras, por eso que las láminas que yo presento es la colonización que no respetó a nada, ¿no? Entonces, de ahí crecí, me formé muy duro, me autoeduqué, me fui a capacitaciones, pero yo entendía lo que era el mundo, el bosque, ¿no? La espiritualidad que tiene el bosque, la espiritualidad que tiene el agua, la espiritualidad que tiene el árbol. Cada árbol tiene la espiritualidad y para nosotros puede haber muchas religiones, pero para nosotros la espiritualidad es muy grande en el bosque. En el bosque no hay Dios varón, Dios mujer, no, hay espiritualidad. Para nosotros existe árbol varón, espiritual de mujer, espiritual de árboles mujeres, agua, animales, todos tienen su espiritualidad y hasta hermafroditas, ¿no? Nosotros respetamos, por eso que en nuestro mundo nosotros somos muy respetuosos, por ejemplo, de la parte de los homosexuales, que dicen, ¿no? Nosotros los queremos mucho, los respetamos y los cuidamos, ¿no? Entonces no lo despreciamos, no discriminamos, porque el bosque, dentro de su bosque, exactamente no se discrimina, ¿no? Porque hay árboles hermafroditas, ¿no? Solitos por eso para nosotros el maíz es un gran ejemplo. El maíz es hermafrodita, ¿no? Cómo solito se poliniza y cómo comienza a darnos grandes frutos, ¿no? Entonces hay árboles igual. Entonces, por eso que cuando hablamos de la espiritualidad, hablamos de que para nosotros como pueblos indígenas no hay una religión con un Dios varón o un Dios mujer, un Dios hermafrodita. No, para nosotros todo es la integridad, es único. Entonces, yo crecí con esas cosas y cuando se hace la organización, mañana, ya cuando pasan los tiempos luchando, entonces vemos que teníamos que defender, pero teníamos que sustentarlo. ¿Por qué queremos tierras? Entonces la sustentación de nosotros ante el Estado, ante donde estaba, le decíamos, está bien, las tierras pueden ser para nosotros, pero ¿dónde van a estar las aves? ¿Dónde van a estar los animales? ¿Dónde van a estar los peces? Porque queremos un territorio también para ellos, no solamente para nosotros, porque nosotros como seres humanos somos parte de la naturaleza, y no es que la naturaleza sea parte no, nosotros somos integrantes a ella, y por lo tanto nosotros debiésemos respetarlo, hacer buen uso y manejo del bosque, ¿no? Entonces sin malograr, ¿no? sin alterar la vida del bosque. Entonces ahí, cuando es la organización por los años 80, nosotros sustentamos por qué queríamos los bosques. En ese entonces, allá había el problema del terrorismo y todo. El pensamiento que teníamos de recuperamiento territorial, de defender el bosque, era un atraso para el Estado y era el atraso para las grandes empresas, porque pensaban que nosotros éramos parte de no, nosotros nada teníamos que ver ellos, porque nosotros defendíamos. Bueno, pero han pasado tanto tiempo, he sido yo dirigente de mi comunidad, presidente, he sido presidente de Oraú, que es aquí en Ucayali, he sido presidente de AIDESEP, que te hablaba, he sido miembro directivo de la COICA, que maneja 9 países amazónicos, he sido dirigente, y de ahí, como dirigente, no ganamos ni un solo. Solamente las ideas que comenzamos nosotros
a generar, ¿no? Porque nosotros como expertos y documentos que da la universidad nosotros no tenemos, solamente escuela y de conocimientos que nos ha dado el monte. Pues. El monte es la mejor universidad donde nosotros hemos aprendido. El monte no nos da una licenciatura, un diploma, un certificado, no nos da un título, no nos da. Entonces nosotros, pero sí conocemos nuestros conocimientos. Y eso nos ha llevado durante tanto tiempo en venir aquí y hacer todos estos trabajos que hoy te enseño. ¿Sí? Entonces, soy un dirigente, he trabajado en el Estado, pero con sueldos mínimos, porque quería apoyar al movimiento indígena estando dentro del Estado, pero todo es engañoso. Por eso conozco la parte de los indígenas, donde yo vengo, y la parte del Estado. Entonces, cómo te engañan, nos engañan, y a nosotros nos pone para seguir engañando. No quieren cumplir nada, por más que hay leyes. Entonces, pero yo después soy un capacitador, hago mucho intercambio de conocimientos, de ideas, de plantas. Por ejemplo, la Xánica conoce el ayahuasca. ¿Para qué es el ayahuasca? Voy al Shipibo, pregunto, ¿el ayahuasca cómo es? Para esto, para esto. ¿Con qué lo incrementa? Me voy a la Guaruna y dice, no, nosotros hacemos con esto. ¿Y para qué? Entonces va creciendo nuestros conocimientos, para qué es el ayahuasca y para qué sirve, no solamente para un fin. Así puede ser con uñegato, puede ser con el anís de bosque, puede ser con chuchuase, todo. En cada pueblo tienen su forma de utilizarlo y forma de curar enfermedades, no solamente uno, sino 2, 3 enfermedades. Entonces, los conocimientos han ido creciendo. Por eso cuando AIDESEP, esto es que hace AIDESEP, y yo formo parte de ellos, después lo dejaron otros dirigentes, pero yo quedé con todas estas láminas, con todos estos conocimientos. Cuando alguien me requiere para enseñar, yo les enseño. Si ellos me dicen, acá ven, yo voy. Entonces, no tengo un sueldo, así no tengo un sueldo que me pagan, sino su voluntad, ¿no? Entonces, pero yo con gusto voy enseñándoles, con gusto, porque no podemos quedar esto como cambio climático ni nada, ¿no? Por eso, acá, por ejemplo, dice desde el 86, acá está en Tuxmu, desde el año 86, tenemos esto que te he enseñado, todito esto de acá, ¿no? Entonces, desde el año 86 ya nosotros hacíamos todo esto. Esto se enseña en 3 meses, educación ambiental, teórico y práctico. Y yo escribo mucho, aparte que yo escribo poemas, ¿no? Estos son mis poemas. Yo mismo escribo poemas, pero puesto a la naturaleza, al bosque. Nunca he sacado nada, capaz algún día saque, pero ahorita no. Entonces, pero esto de acá, así como está acá, ¿no? Entonces, acá repartimos a los que capacitan, ¿no? Repartimos. Entonces, ellos mismos, sin título, sin nada, ellos comienzan a idear qué cosa es. Entonces, ellos mismos pintan. A ver cómo ellos tratan de identificar, digamos, el palo, el insecto, el bosque, ¿no? Así. Cómo está la naturaleza, quiénes viven en la naturaleza. Entonces, ¿por qué no? Esta es una concientización a la gente. Hoy en día necesitan esto y nadie se está enseñando esto, ¿no? Acá, cómo la gente indígena sabe dónde hacer chacra, dónde existen el buen suelo, ¿no? Y ellos van identificando ellos mismos, ¿no? Por ejemplo, acá, en los ríos, ¿dónde está el río? Las curvas, dónde deja las crecientes, las mejores cosas para no derribar bosque, sino dónde sembrar y no estar sembrando donde están derribando, quemando bosques, ¿no? También acá cómo se hacen los suelos, de dónde vienen los suelos, ¿no? ¿Qué cosa es la tierra, en otras palabras? Y el suelo ya se hace con la biomasa que hay en todos los árboles, se hacen abonos, comienzas a generar, digamos, energía, comienzas abonos muy nutrientes para los bosques. Importantes el día y la noche, ¿no? El día y la noche. Hay árboles que descansan en la noche y hay árboles que en la noche viven y hay árboles que en el día mueren, descansan y árboles que... Árboles también que tienen flor, su aroma rico. En las noches hay aromas que
en la noche nomás, en el día nada. Entonces hay aves que en el día duermen, ¿no? Y en la noche están. Y así, insectos igual, insectos, animales nocturnos. Entonces todos tienen su función, toditos. Entonces, importante para nosotros el día y la noche no puede ser alterado dentro del bosque, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, las inundaciones naturales que hay, las tremendas inundaciones y la desertificación después que dejan las inundaciones, ¿no? Entonces, acá se enseña esto a ellos y ellos mismos comienzan a tomar conciencia, para que no se derrumbe, no sea, tenemos que cuidar las bordes del río, no se saca. Por ejemplo, acá este es el ciclo del agua. Entonces, ¿por qué cuidamos el agua? ¿Por qué el agua es tan importante para nosotros como seres humanos? Pero para la biodiversidad en Amazonía es importante el agua del río, el agua de coche, pero el agua de cielo también que cae, ¿no? Entonces, acá se enseña todo el ciclo del agua. Acá son las fuerzas y poderes, acá fuerzas y poderes que están en la naturaleza, ¿no? Por eso te decía, ¿no? Acá vemos el viento, el sol, ¿no? Los microorganismos, cómo desintegran el palo, las hojas para que dé, digamos, un buen abono a la planta, ¿no? Todas estas cosas, esa es fuerza natural, que nadie se explica. Acá son de dónde vienen los ríos, de dónde, pues el Amazonas nace en Arequipa. De Arequipa, por eso dice el río más grande, pasa por la Purímac y todo, se va. Entonces, ¿de dónde nace y cómo garantiza todos esos ríos al bosque, ¿no? Cómo baña y cómo es que viven los bosques y las familias de las plantas. Ni siquiera hay una sola planta, sino la biodiversidad de plantas, ¿no? Cómo está nuestro continente amazónico, ¿no? No solamente Perú es Amazonía, sino Brasil. Entonces la gente que se capacita, ¿verdad, no? Entonces por eso tenemos que respetar, ¿no? Que no solamente es Perú, sino 9 países. Acá el espacio, ¿qué juega el espacio? El sol, la luna, las estrellas. Para el ser indígena en la cosmovisión ven exclusivamente cuán importante es el día, la noche, el cielo, las estrellas, las nubes. Todo juega un papel muy importante, ¿no? Acá va nuestro monte, que dice, ¿no? ¿Qué cosa hace nuestro monte? ¿Quién está de nuestro monte? ¿Quién agarra para ahí buen suelo? Acá están todos los microorganismos, ¿no? Cómo ellos trabajan para nosotros, ¿no? Por eso que la gente dice, oye, ¿por qué quemamos? ¿Por qué queman? Mira, están matando todo esto que produce buen suelo para tener buena agricultura, sin echar químicos, ¿no? Entonces, también, estos son que te decía, los guardianes del bosque. Mira, los insectos, cada árbol tiene su insecto que defienden ¿no? Entonces, por eso que hay biodiversidad de bosque. Y son a base de estos insectos, ¿no? Y por eso que para nosotros es muy importante decir. También las cochas, cómo cargan, no solamente el bosque, así como el bosque está, también las cochas, los ríos cargan sus animales, sus insectos, sus animales, ¿no? Entonces, y para ver clarito a los peces, qué peces viven adentro, qué peces viven a la mitad y qué peces viven arriba, en superficie, ¿no? Y qué comen, cómo el monte los mantiene. El monte mantiene muchos pescados chiquitos, muchos, y eso va jalando el pescado más grande, el otro pescado más grande va jalando al otro, así hasta llegar al paiche, al paiche, como le dicen en Brasil, no sé, al paiche. Entonces, es una cadena como jala por el fruto, va jalando a la sardinita, va jalando a la mojarra, va jalando, y ellos van jalando en cadena y viene el pez más grande, saltón, la doncella, el paiche. Entonces, es importante que es la base del bosque. Por eso las hidrovías es muy peligroso, porque va a romper la cadena. Entonces, aquí vamos a ver cuáles son estos animales de tierra, estos son animales de agua. Y puede haber mucho más, pero si no, ellos ya van detectando. El que está en capacitación va a decir, no, acá hay también, pongan más. No, acá falta ahí, pongan más. Pero para ver de que el monte, cómo ellos se basa. Una especie, subespecies de animales, especies, subespecies de peces, ¿no?
¿qué nos da el monte? Mira, acá vemos qué nos da el monte. Nos da carne, nos da frutos, nos da plantas medicinales, nos da abonos, nos da cosas para hacer casas, ¿no? Materiales, nos da para hacer buenas chacras, ¿no? Producción orgánica, nos da acá bastante flores y los polinizadores, que es muy importante, las abejas. Para nosotros las abejas son muy importantes en la Amazonía para polinizar. Y no solamente abejas, pero hay muchos otros que son polinizadores y por eso para nosotros no se puede echar nada de pesticidas porque esto malogra a los polinizadores, ¿no? Cómo la gente vive del bosque, ¿no? La gente vive, mira, el bosque, así como te decía, yo he sido huérfano, pero el bosque me daba todo. Hacía unas chacritas chiquitas, hacía mi yucal, mi platanal, mi pitucal, pero el bosque me daba carne, hongos, me daba aves, que sí, me daba todo, cuando uno se maneja bien. Cómo se alimenta y cómo al enfermo nosotros tratamos. Al enfermo no lo sacamos así sea, no, nosotros tenemos que atender al enfermo para que el enfermo se sienta bien dentro de un bosque, dentro de todo, para que pueda recuperarse muy sanamente. O cuando puedas sacarlo él bien aparte y solito lo curas ahí frente a la biodiversidad del bosque, ¿no? Y para eso estaba puesto acá. Como todo eso debiésemos ser una organización comunal. Todo debe ser acuerdo, todo debe ser respetar. Cada uno debemos respetarnos unos con otros. Cómo hacer el apoyo mutuo. Ayer presentaba una lámina de apoyo mutuo, cómo nos debemos ayudar. Claro, si hoy en día no tienes plata, no puedes hacer tu chacra porque pagas, pero cuando tú tienes apoyo, yo te ayudo a hacer tu casa, ya, tú me ayudas a hacer mi chacra, entonces nos juntamos a hacer puertas grandes. Ese es el apoyo mutuo. Acá hacer las chacras, estas chacras integrales, como las chacras sin químico, cómo te produce, cómo vives tú con la naturaleza, con los animales, con los insectos. La vida en la comunidad, todos tenemos que comer y todos compartimos en salud, educación, en medicina, entre todos compartimos todo. ¿Por qué? Porque la naturaleza nos enseña a ser recíprocos, ¿no? No ser miserables, compartir, ¿no? Acá ya se ve las chacras nativas, ¿no? Puras, y las chacras comerciales, ¿no? Como la chacra comercial ya no respeta nada, sino para sembrar arroz, para sembrar maíz, para sembrar palma aceitera. Un monocultivo, y va rompiendo ya, ¿qué cosa? Los bosques, ¿no? Ya no hay bosques, ¿no? Así es. Acá las medicinas tradicionales frente a la medicina comercial, ¿no? Como la medicina comercial puede ser buena, pues si no tienes plata no te curas, pero si tú con conocimiento puedes curarte con las medicinas tradicionales, ¿no? Con las plantas. Mira cómo es el desastre que nos trae. Y ellos, en la capacitación, ellos van a comenzar, sí, pues, y ahí vamos matando, vamos perdiendo biodiversidad, vamos perdiendo bosques, ¿no? Y nadie quiere sembrar, a nadie quiere reforestar. Acá es puro pesticidas, la agricultura es pura pesticidas, semillas híbridas, semillas mejoradas, pero todo y todo eso viene con un paquete tecnológico que es pesticidas, fungicidas, dermaticidas, ¿no? ¿Y cómo va quedando? Una vez que pierdas el bosque, ya hay desertificación, ¿no? Entonces, eso se enseña en los cursos, ¿no? Y cada día es una o dos láminas. Entonces ellos van detectando y van creciendo su mentalidad y mejorando, ¿no? Acá es, por ejemplo, la madera, la ganadería, la quema, los petroleros. Quiere decir, hoy en día Bolsonaro se cree que la quema toda la Amazonía para que fácilmente entren todos, pues, petroleros mayormente, los mineros y todo. Entonces, nosotros ya esto lo habíamos dicho, los problemas que hay con las petroleras o las grandes empresas, destruir la Amazonía, ¿no? Y eso lo dijo Fidel Castro también en un mensaje del año 89 al 2000. Entonces, ¿cómo queda una comercialización
deshonesta, ¿no? Una comercialización de ti, tú vendes muy barato tu venado frente a por ejemplo, tú vendes un venado grande, tú compras acá un atún, fideos, arroz, ya el valor de tu venado se ha ido allá. En vez de comerte el venado, entonces un negocio desigual, ¿no? Entonces acá nosotros también decimos, oye, tengan en cuenta esto, ¿no? También acá, de acá arriba es cómo es en la comunidad y cómo es en la ciudad, en los caseríos, ¿no? Que ya no tienen este bosque, ¿no? Todo es venta, que todo se vende, nada te regala, no es como aquí, acá se comparte, ¿no? Entonces, ¿para qué? Para nosotros no tener niños malnutridos, ni es niño desnutrido y niño malnutrido. Nosotros no queremos que esto pase con las comunidades, los niños, ¿no? Sino queremos que los bebés tengan todo un proceso con las madres gestantes. Para eso luchamos, que si no solamente por querer, sino a la gente, a la familia. Entonces la gente consciente de lo que nosotros enseñamos es para ellos, para que tengan una vida segura, una vida tranquila, ¿no? Y como el niño, cuando crece sano, con todas las cosas, todo esto pueden hacer ellos, ¿no? Todo el ciclo de vida de los niños. Acá el cuidado del agua. ¿Cómo se debe cuidar el agua? Por ejemplo, sabemos que tú tomas agua aquí del río, de la quebrada, arriba no puedes lavar, pues, ¿no? Entonces todos tienen que ser conscientes que al agua hay que cuidarlo. Entonces si quieres lavar, lávalo fuera, porque el agua es un bien común de todos, un bien que no puede estar, digamos, contaminado, ¿no? Y cómo se combate la parasitosis dentro de las comunidades, con plantas medicinales, con los conocimientos que ellos tienen, o con la misma alimentación desparasitas, ¿no? Tú comes un insecto que es tal parásito, comes el insecto y estás botando el parásito, ¿no? Entonces hay cosas así muy importantes, digamos, para botar los parásitos. ¿Qué más nos lleva a tener, para no depender de fuera y botar más bosque, hacer huertas integrales? Por eso que este trabajo es teórico y práctico, y cómo se enseña a hacer las huertas, con herramientas muy sensibles, muy prácticas, ¿no? Y cómo debiese ser tu chacra, con policultivos, y cómo tú debes respetar el monte como es, tal conforme es el monte, así debes hacer tu chacra, ¿no? Y cómo se debe sembrar, las formas de sembrar, y en qué tiempo sembrar, cuándo cosechar, cuándo guardar semillas, ¿no? Eso nos enseña. Esto es ¿Por qué una chacra redonda? Decimos una chacra redonda porque en el centro las plantas más pequeñitas, y en los cantos cerca donde está el bosque las plantas frutales, ¿no? Para que él rápido crezca y tome y sea. Por eso decimos, en anillos se siembra los trabajos, pero muchos no han entendido. Hoy en día recién hablan de que tiene que ser de esa manera para que los insectos no puedan entrar de frente, porque tienen barreras cuando tenemos las siembras en anillos, ¿no? Chacras integrales, tienen que ser chacras integrales, no tienen que ser monocultivos, sino policultivos, para asemejar y ayudar, digamos, al bosque, ¿no? a que se restablezca, pero en forma de también tener para alimentarnos, ¿no? Esta es la forma de no quemar, que la materia orgánica sea considerada de vuelta y no quemar, ¿no? Esta es una agricultura orgánica, ¿no? Así se enseñaba desde el año 1986. Igual, acá saber dónde y en dónde hacer las cosas, cómo hacer, pero nada de quemar los bosques, ¿no? Acá, por ejemplo, es decir no a lo químico, alto, a químico nada en la agricultura, porque sabemos que va a matar ave, va a matar insectos, va a matar todo, entonces alto a esto. Aquí es alto a la quema, no quemar, alto, no se quema. Así enseñábamos en los años 80, 85, 86, fíjate, y nadie nos hacía caso, ¿no? Pensaba que nosotros éramos atrasados. Entonces decía, nosotros enseñamos desde ese entonces a no quemar,
bueno, no se hablaba del problema climático, decíamos porque el humo no solamente sino nos malogra. No quemar significa salud, significa vivir tranquilo, bien, el ser humano y la naturaleza, ¿no? Eso era no quemar. ¿Cómo enseñar a hacer chacra? ¿Cómo enseñar a hacer germinadores, trasplantes, almácigas, para poder sembrar unas semillas que están en extinción, en pérdida? ¿Cómo saber cuidar las plantitas? ¿Cómo hacer injertos? O cómo hacer propagación de otros árboles con otros árboles, ¿no? También cómo hacer materiales. En vez de usar bolsas antes, no usar bolsas de plástico, no usar nada. Miren, nosotros ya hablábamos desde el 86, decir, no, porque sabemos que va a maltratar al suelo. Entonces decíamos cómo utilizar la chanta de plátano todo para hacer almácigo, plantar una plantita y ahí crece y ya se lo llevas al hueco y ahí lo siembras, ¿no? Eso es decir, hay otro que decíamos una letrina, un árbol. Que decía, hacíamos hueco para una letrina, le llenamos con materia orgánica y de ahí una vez ahí lo sembramos una planta. Quiere decir, la reforestación también estaba con hacer sus necesidades, ¿no? Una letrina, un árbol. Entonces cada vez que hacías un hueco, llenabas, ahí sembrabas un árbol. Así, entonces así solo se propagaba a hacer una reforestación, sin hablar de que yo tuve que pagar tanto, sino cómo la conciencia nos llevaba a hacer, digamos, reforestación, ¿no? Estos en tucos, es decir, en plátano, como en vez de bolsa de plástico usábamos el tuco, los tucos que había, ¿no? Para hacer hueco, ahí metíamos materia orgánica, la tierra buena y ahí una plantita, ¿no? Y ahí se mandaba a sembrar al campo definitivo. Acá dice, ve, cada letrina un árbol, que es decir, donde se hacía el uso de nuestras heces y todo, y una vez llenándolo, hacíamos, cada letrina era un árbol. Pues tú llenabas ese, allá hacías otro hueco, una letrina, llenabas ese, ahí ponías otro árbol, ¿no? Entonces, y las plantas crecían bonito. Sí, cierto. Sí. Y esto hacíamos, ¿ah? Eso hacíamos. Cómo trasplantar, enseñamos cómo trasplantar a las plantas, ¿no? Cómo llevar a un campo definitivo. Cómo aumentar algunas plantas, por ejemplo, el tomate, tú lo entierras bonito con tierrita y ahí él también crece, entonces cortas ahí y ese si no tienes semilla ya propagabas por plantas, por sus ramas. O el camote, por ejemplo, guardabas sus ramas, también volvías y sembrabas en otro, así como, digamos, la propagación vegetativa hacíamos de muchas plantas que hay, ¿no? Es también igual, acodo, aproximación, injertos, en otras palabras, ¿no? ¿Y cómo debíamos hacer, digamos, una huerta? Una huerta debiese tener su agüita. ¿Para qué su agüita, su zanjita con agua? Para que los insectos caigan ahí, o se criaba ahí los sapitos, las ranitas, y ellos subían y comían a los insectos que te comían las plantitas. Entonces, así es, entonces, como nosotros también buscábamos hacer un huerto para darles también cabida a ellos, para que solito haya el control biológico, ese control natural, y que no se use mucho pesticidas, ¿no? ¿Y por qué camas elevadas aquí? Acá se inunda y mata todo tu planta, entonces tú tienes que hacer una cama elevada, cosa que cuando llueve, se inunda, está encima tus plantitas, tu huerta, ¿no? Por eso la cama elevada. Acá son las medicinas detectadas en ese entonces, ¿ah? Mira, todas estas medicinas, ¿por qué es malo? ¿Y por qué estas medicinas habían sacado ya del mercado, pero acá lo vendían, ¿no? Y esto ya lo han sacado también del mercado. Pero esto es muy antiguo, pero queda como una idea de que la medicina no está para curar, sino está para enfermarte, ¿no? Acá, por eso decimos acá, las medicinas prohibidas por su alto peligro y toxicidad en el hombre. Entonces, también la medicina, también los abonos, el abono natural y el abono sintético, ¿no? Como el abono sintético es pura plata y el abono natural es natural, pues, ¿no? Que no te cuesta mucha plata, ¿no?
igual, no químicos. ¿Y por qué no químicos? Por todo el daño que nos hace al medio ambiente, ¿no? Lo químico. Acá químicos peligrosos, pesticidas. Y están los nombres que hoy en día ya han sacado y están con otros nombres. ¿Ya? Y eso es algo importante para investigarlo de nuevo, ¿eh? Entonces, acá es abono foliar, abono orgánico, ¿no? De tantas plantas se hacen, digamos, los abonos foliares, todo, pero con la naturaleza, ¿no? Como todo esto son abonos naturales, ¿no? Cómo esto se convierte en abonos naturales, ¿no? Igual, cómo controlar a los insectos, cómo se controla los insectos con plantas medicinales, con cosas naturales que hay, frente al control de insectos con plaguicidas, pesticidas, ¿no? Acá está todo el proceso y los valores de los abonos de todas las plantas. Acá están, ¿no? Ya está, eso está ya estudiado todo. Entonces a la gente se le enseña, mira, no te engañen que dice el abono, necesitas la urea, las pesticidas. No, 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 acá está dentro la naturaleza misma y los valores que tiene el NPK, por ejemplo, ¿no? Entonces, todo eso la gente comienza a entender, ah, ¿verdad? Entonces no es como nos engañan, ¿no? En la naturaleza todo tiene. Entonces, estos son los animales que podemos criar dentro de las chacras, ¿sí? Dentro de las huertas, ¿no? Los animales. Hay animales menores, de animales menores, y qué cosa darles de comer. Estos son los guardianes, los insectos, todos los que, entre ellos, ¿cómo se dice? Se controlan, ¿no? Entre ellos se comen, ¿no? Entonces hay un control biológico, un control, sí, cada uno cuida su lugar, pues, ¿no? Los estratos del alto, medio, bajo y suelo del estrato del bosque, ¿no? Entonces cada cual vive en su sitio y cada cual está controlando, ¿no? Su lugar, ¿no? Entonces, si eso comenzamos a entender del bosque, del monte, es muy fácil de querer al monte, ¿no? Pero si tú no, por eso decía, la gente que vino, la colonización que vino aquí, nadie le enseñaron que debe respetar de esta manera el bosque amazónico. Nadie, no hay política para eso, ¿no? Entonces, eso nosotros decíamos cómo controlar. Acá, animales que como control, estos son los controladores también, mira. ¿Ya? Hay muchos más, pero estos son los más que se identifican claramente y que la gente puede entenderlo, ¿no? Hay leguminosas. ¿Por qué leguminosas en suelo pobre? Para que haya, digamos, el nitrógeno, ¿no? Y por eso es que es importante todo lo que es también por la forma de hacer las pequeñas piscinas para enseñar la piscicultura, ¿no? Entonces, y dónde deben vivir los estratos también del agua y los peces, cuál estrato tiene, en qué lugar debe vivir el pez que le gusta vivir arriba, el estrato de la mitad y el estrato debajo, quienes viven. Y para eso tenemos que las aguas tenerlo, digamos, en un estándar para que todo esto puedan vivir también, ¿no? Entonces, de esa manera podemos nosotros garantizar la vida y la alimentación de la gente. Y estas son las funciones que tiene, ¿no? La función del sol, ¿no? La fotosíntesis que se llama, ¿no? Entonces, para que la gente pueda entender que el árbol vive de eso, del sol. El buen sol hace de que el árbol comience a generar, pero si el sol está malo, entonces también va a afectar, digamos, a la fotosíntesis de las plantas. Aquellas plantas, las plantas que sirven para alimentarnos, ¿no? Todo estamos identificando ahí. Y ellos pueden identificar mucho más y decir, verdad, que es rico tener unas cosas así. Y no es difícil de hacerlo, ¿no? Entonces, plantas para el cultivo mixto, acá está para reforestar. Todas las plantas que podemos reforestar en una huerta, en una chacra, ¿sí? Acá están los nombres, todo. ¿Ahí está? Ajá. Acá están ya las plantas, los estratos de las plantas alimenticias, que si una chacra debe tener estos estratos igual que el monte, ¿no? Sí.
el cultivo mixto, plantas para el cultivo mixto. ¿Para qué? Para dar la seguridad alimentaria, que es muy importante, la seguridad alimentaria. Es decir, la seguridad alimentaria no puede estar depredando. Pues. La seguridad alimentaria debe ser de acuerdo a las realidades de que el ser humano debe asumir esa responsabilidad de la alimentación, ya no destruyendo bosques, sino haciendo buenas chacras con policultivos, huertos con policultivos y garantizar, digamos, una buena alimentación. ¿Para quiénes? Para estos niños. Tener la alimentación en proteínas, carbohidratos y vitaminas. Garantizar eso para la vida de la gente. Para las madres embarazadas, ¿no? Una buena alimentación. Para que tengan una buena alimentación, para que tengan buena salud los niños. La leche materna, que es muy importante frente a la leche evaporada, la leche que se vende, ¿no? Acá está el valor que se tiene, ¿no? La alimentación de la madre hacia el niño en el primer año, por ejemplo, que como el bosque nos puede dar, ¿sí? Nadie lo toma en cuenta. El cuidado de los niños ya que van creciendo a la edad escolar. La alimentación en la familia, en los niños, en las madres. Entonces, todo un conjunto donde la alimentación debe garantizar eso, ¿no? Y la alimentación también para el enfermo. El enfermo no puede comer cualquier cosa cuando está enfermo. Entonces debe saber qué cosa debe comer, una dieta, y para qué enfermedad y cómo tratarlo. Y para eso tienes que tener todo lleno, una biodiversidad de tus cosas. Esta es la parte comunicativa de los indígenas frente a la comunicación puesta del Estado. Radio, tú te comunicas con un televisor solito, no conversas con nadie, te sientas ahí a mirar y ya te olvidas de la gente, que en cambio acá es más humano. Acá se traduce las enseñanzas, los cuentos, los mitos y todo frente a un aparato que solamente estás con tu radio o con un televisor que no miras, o con tu celular, que ahora es muy importante, pero la gente ya no quiere otra cosa, sino mirar algunas cosas que le distraen y van enfermando la mente, ¿no? ¿Cómo hacer de que volver a hacer, digamos, un bosque así, con tu bosque y tu plantación, frente a un desastre ecológico, donde hay mucho sol, mucha lluvia y te malogra, digamos, tus planteos de los monocultivos frente a los policultivos, ¿no? ¿Cómo decir? Las comunidades indígenas, decir, yo tengo mi territorio, como te decía, yo tengo mi territorio, oye, a este territorio no entres tú, pues. Tú has depredado todo el bosque por sembrar cacao, por sembrar palma, pues, pero hasta ahí nomás, no entres, no me toques el bosque que yo, mi terreno, ¿no? Como el apoyo mutuo, puedes hacer grandes casas, grandes chacras, grandes puentes, ¿no? Entonces, cosas así importantísimas, digamos, el apoyo mutuo. Es un frijol alao, que es africano, creo, que teníamos mucho frijol acá que se comía hasta las raíces, ¿no? Y muy apto para crecer en estas tierras duras, pero también ha desaparecido. Se fue el programa, nosotros también nos fuimos porque no había quien nos pague ya, entonces nos fuimos y se perdió muchas semillas importantes. Entonces, el resumen de todo esto está en esto que ayer te enseñé en las clases, ¿no? Esta es nuestra vida sana. ¿Te acuerdas de la lámina que estaba pintada, nuestra vida sana? Es así chiquitito. También le enseñamos ahí. Ahí viene nuestro monte. Acá falta una lámina de la cosmovisión, pero acá nuestro monte está acá. Es el resumen total de acá, ya viene así resumido en esta laminita. Cómo se pierde el bosque. De otra manera, acá está pintado, pero nosotros hemos visto de otra manera. Hemos cambiado muchas formas porque para actualizarlo, ¿no? Cómo queda la gente en la Amazonía, enfermos, indígenas pidiendo limosna, que no debiese ser así, mientras ellos tienen tanta tierra, ¿no? Pero han perdido sus tierras
han perdido el bosque, entonces no hay de dónde. Entonces la pobreza es que salen a la ciudad ya a pedir limosna, ¿no? Mucha destrucción del bosque ya trae problema climático, cambio de clima, ¿sí? Eso estábamos hablando en los años 80 y hoy en día dice problema climático, ¿no? El problema de las empresas y el individualismo que ya los préstamos de banco y todo hace también que destruyes el bosque, ¿no? Es así que esas láminas están puestas en una y en las enseñanzas que teníamos, que son todo esto de que está acá, estos están acá, todito, ¿no? Agarré. Entonces, en la escuela dábamos a que ellos comiencen a pintar. Ese blanco, comienzan ellos a pintar, ¿no? Pintar así de esta manera, ¿ves? ¿Ves? Entonces, cada uno comienza a pintar, a ver cómo lo pinta, cómo lo ve al bosque. Es la enseñanza, digamos, de los niños, para los niños, ¿no? ¿Ve? Ellos cómo van pintando, cómo lo ven ellos. Otros verán rojo pues al sol, no importa, pero que ellos lo pinten, que ellos vayan ideándose y para ver que sean conscientes desde niños, sí, ¿ves? Cómo ellos van, esto que hemos visto blanco así, ellos cada uno en la escuela o en la capacitación, ellos van pintando, ¿no? El dibujo, ¿no? Después se da que dibujen también. Mira, este es el ciclo del agua que habíamos visto. Pero entonces ellos cómo lo pintan, de qué manera lo pintan. Ellos se les da la idea, se les da el instrumento, entonces para que sean conscientes cuánto cuidado, eso que vemos gris, así nomás, cómo tú lo pintas, cómo tú lo vives, el bosque, ¿no? El agua, su contorno del agua. Esto se enseña en las clases, en las ¿no? Cómo ellos van entendiendo su vida. Ahí están los insectos, ¿no? Entonces otros pintaban marrón todo y los insectos no aparecían. Ahí hay cosas muy importantes. Esto ya le explica, esto fue sí, pero en el mundo no hay malos. Acá la comunidad con los enfermos, ¿no? Cómo lo pintan, cómo lo ven ellos. Ahora, ¿por qué Kushmas? ¿Por qué Kushmas? Este es mi zarato. Y que ellos vean claramente cómo pintan al bosque, cómo lo identifican ellos, cada uno, gente grande, gente chica, cómo se hacen más sensibles pintando ya el dibujo, ¿no? Así. Ahí puedes ver, mira, como ellos mismos lo han pintado, cada uno. Entonces yo he recogido esto de los mejores que han pintado en los cursos. Entonces lo he juntado, ya he perdido el original, también ya lo he perdido, pero lo he digitalizado felizmente. Pero esto sirve para que todos, no le enseñas primero eso, sino que es, a ver, dibujen, pinten. Entonces ahí van a pintar de amarillo, de rojo, lo que quieran. Y ahí vas mirando su grado de ellos también, cómo ellos van queriendo al bosque, ¿no? Así nuestro monte con letras de palitos. ¿Ve? ¿Cómo nosotros tratamos de que la gente pueda ser sensible con lo que enseñamos y también lo que ellos van a pintar, ¿no? Este es 30 laminitas nomás pintadas, pero eso es lo que yo he hecho durante toda mi vida, de ayudar a la ecología, ¿no? Pero sí, pero no tengo escuela, no tengo nada, pero si quisiéramos que se haga de nuevo una escuela, como hablabas ayer, tener una escuela, ¿no? Y cómo a esta gente poder enseñarle. Entonces yo tengo todo el material y yo siempre esto enseño a todos, pero el resumen nomás llevo, como has visto, las láminas grandes, es el resumen de estas 100 láminas que hay acá. Eso es mi historia. Muy bueno, gracias, muchas gracias. Bueno.
aquí estoy para servir, coordinar, cómo piensas. Yo también cómo pienso, es que tenemos que todos, acá no hay indígenas, no indígenas, sino todos. El problema climático ya nos afecta a todos. Entonces el cuidado del bosque, el cuidado del problema climático ya es de todos, de ricos, de pobres, de hombres, mujeres, de niñas, de niños. Entonces, nosotros como seres humanos, conscientes, tendríamos que defender a nuestros hermanos menores, pues que son el bosque, los animales, las aves, el pez, porque ellos no hay quien los defienda. Pues. Entonces, nosotros tenemos que defenderlo a ellos porque de ellos vivimos, de ellos comemos, de ellos nos nutrimos. Y por eso te digo que la conciencia humana tenemos que defenderlo todos, no solamente los indígenas. ¿No? Eso es el mensaje final, que debiésemos estar en grandes eventos, enseñar a la gente, ¿no? Y decirle que mucho dinero hay ahora con defensa del medio ambiente, mucho dinero, pero que llega al Estado y en el Estado desaparece todo. ¿No? Y no llega hacia así como nosotros, de poder seguir enseñando, o hay alguien que tenga la capacidad de poder decir a todos, mira, de esta manera tenemos que hacer, o sembrar conciencia a no quemar, sembrar conciencia a cuidar el agua, sembrar conciencia, digamos, al respeto a la naturaleza. ¿No? Eso es lo que te puedo decir. Muy lindo, muy lindo. No sé, ¿otra pregunta? Sí. ¿Cuál es el estado actual de los pueblos indígenas, animales, plantas y árboles ahorita en Perú? Ya. La situación de los pueblos indígenas, como te decía ayer, es que las leyes no están hechas para la sostenibilidad de los bosques tropicales. No, las leyes no están hechas ahí. Hay leyes mucho para el aprovechamiento de los recursos naturales. Quiere decir, hay leyes de la extracción de los recursos naturales, pero no hay una ley así en práctica, ¿no? Que lo usemos todos para la sostenibilidad. No existe. Las comunidades vienen sufriendo por eso existen invasiones, por eso existen extracciones, la tala ilegal, la minería, la corta de madera, en fin, porque quieren vender la madera. Entonces, ya han ido perdiendo conciencia porque han ido comprando mucha gente madera, dando plata a dirigentes, se han ido sacando madera y madera. Y va haciéndose cada vez los territorios de las comunidades más pobres, se van empobreciendo, porque no están replantando, no están reforestando, no están enriqueciendo sus bosques que ellos mismos han ido sacando. Entonces, es la situación y va a ser más grave. ¿Por qué? Porque están empezando a vender todo lo que tienen, ¿sí? Entonces, esperan que el Estado los reforeste, y el Estado con sus programas de reforestación o sensibilizar no los tiene, nadie los tiene. Si es que los hay de ONGs que tienen mucho dinero, que los paga, o son ONGs que trabajan con el Ministerio de Ambiente. Entonces, las ONGs agarran toda esa plata que viene, pues, millonadas, ¿ah? Y con eso ellos hacen poquito, unas cositas pequeñas, pero más se terminan en oficinas y todo, y menos en el campo. Por ejemplo, no hay una concentración de de hacer chacras y quemar. Y cómo enseñar con los técnicos del ministerio, con técnicos que tienen ONGs, decir, oiga, esto es de esta manera, no, de esta manera hay que hacer las chacras, de esta manera tenemos que hacer las huertas para la alimentación, y no solamente sembrar un monocultivo, ¿no? Entonces, no hay esa capacidad porque no hay política de Estado a nivel de gobierno central, política de gobiernos regionales sobre pueblos indígenas y bosques, no existe, y de gobiernos locales como municipalidades, no les interesa, a pesar de donde están los pueblos indígenas, ¿entiendes? Y su territorio. Entonces, hay cosas así que no lo toman en cuenta porque no hay gente capaz, son gente con bastante currículum, pero gente que nunca ha entrado al bosque, solamente dirigen desde Lima,
o desde Pucallpa, pero no conocen realidades nuestras, ¿no? Entonces, eso es así que las comunidades, los territorios. Y hay pérdidas ya de peces, hay pérdidas de bosque, de animales, porque un bosque, se pierde un bosque, estás perdiendo ya aves, estás perdiendo animales, estás perdiendo peces, porque ya el desequilibrio empezó a darse. Y cuando hay un desequilibrio y más el problema climático, entonces empiezan ya a haber, digamos, desastres, ¿no? Desastres en todo, no solamente por el ser humano, sino desastres con toda la biodiversidad que existe, ¿no? Eso es. Gracias. Ah, ti anhelo, ¿entiendes eso? Mi anhelo. Sí. Mi anhelo grande de todo el trabajo que tengo de hace de 40 años, quisiéramos tener alguien, alguna institución, sea entre el Estado o entre estados, en estos casos la Alianza de Clima, ¿no? La Alianza de Clima, que siempre se ha estado pueblos indígenas y Europa, ¿no? La Alianza de Clima, habrás escuchado eso. Quisiéramos que de verdad se haga para poder concientizar a la gente. No tenemos ese espacio para poder concientizar, tener un centro de enseñanza, o que esta enseñanza que digo esté en las escuelas públicas, en las escuelas, en los colegios, en las universidades. Aunque existen las universidades, pero no es aplicable a las realidades, sino todo es para como sustentar tesis y ahí queda, y menos llega a las realidades. O hay mucho estudios que hacen, digamos, consultorías. Consultorías se llevan toda la plata, las consultorías en hacer bosque, las consultorías, todo se ve en consultorías, pero esas consultorías tampoco es aplicable a las realidades, sino en fin, por cumplir y llevarse todo el billete del medio ambiente, ¿no? Entonces, mi anhelo sería tener ese espacio de poder enseñar a la gente, ¿no? Un espacio bonito donde se pueda venir gente de fuera y gente de acá, para que vean de que de enseñanza, de aprendizaje, autoaprendizaje en conocimientos, por ejemplo, de parte costa, sierra, selva, o de parte de un pueblo indígena de Aguaruna, Shipibo, Asháninca, los conocimientos centrales, por ejemplo, para cómo ellos manejan, cómo ven, digamos, de aquí a unos 20 años más adelante con su bosque, ¿no? Entonces, no hay, acá no hay. Y si hay, solamente existen muy pocos, pero cerrado, ¿no? Cerrado, porque ellos manejan su presupuesto y son ONGs individualistas, que es decir, solos, ¿no? Sí, para ellos, y captan buenos fondos, pero para ellos, pero no captan para hacer hacia los demás, ¿no? ¿Sí? Entonces, la concentración hacia los demás no hay. Entonces, mi anhelo sería eso, de construir algo, un lugar donde puede ser abierto y para todos, y poder enseñar esto, ¿no? Poder enseñar esto a los que quisieran, a formar a gente para que sean no solamente ya Haroldo 1, 2, sino que sean 100 Haroldos en donde sea, y llevar y enseñar. No costará mucho, pero se puede capacitar a ellos para que ellos sean capaces, que los maestros pueden tener la capacidad de enseñar, ¿no? de transmitir, capaz no enseñar, sino de transmitir, y de los intercambios aprender, ir aprendiendo y ir construyendo, digamos, y renovando el bosque amazónico, ¿no? Ese es mi anhelo, que no existe. Gracias. ¿Qué es importante como el próximo paso? Bueno, frente al cambio climático, ya podemos hablar de esa palabra resiliencia, ¿no? ¿Cómo actuamos en el momento? Ya no esperar, sino ya nos cae. Hay que actuar. Y actuar significa sembrar. Actuar significa decir, ya, vamos, hagamos.
ya no esperar consultorio, trabajemos juntos. Tenemos que hacer eso, porque si esperamos, así como esperan todos, presupuesto para acá, presupuesto para allá, todo el mundo presupuesto. Si no hay presupuestos, no se hace. Hoy ya no. Y si presupuestos pasan por, si es el Estado, peor, pasa por, y si no se da, pues ese presupuesto se pierde y pasa al erario nacional, ya es eso que íbamos a hacer ya se perdió. ¿Por qué? Porque no lo hicieron. Entonces cada vez siguen pidiendo y así se va quedando, ¿no? Entonces yo creo, actuar en el momento es ya. Entonces enseñar es ya. Ya no podemos esperar o hacer un estudio, porque los estudios todos están acá. Ya está preparado. Solamente quienes quieren, ven, yo te enseño. Si vienen, mira, si tú te vas, eres de Europa, lo que sea, mira cómo nosotros pensamos y cómo debe ser, cómo ustedes que tienen allá la gran fuerza, porque no solamente el problema climático en Amazonía depende de acá de los gobiernos sudamericanos, sino depende mucho, digamos, de las Naciones Unidas. Y allá está centrado todo. Y allá están las declaraciones. Por ejemplo, hay declaraciones del medio ambiente, hay declaraciones de la agricultura familiar, hay declaraciones de salud, hay declaraciones del diseño tal. Entonces, las políticas se rigen a base desde arriba, ¿qué dicen acá abajo? Entonces, si se quisiera hacer incidencias políticas a ese nivel, yo estaría llano a ir allá y justificar por qué la Amazonía no avanza, por qué la Amazonía está desapareciéndose, por qué no actuamos ya, ¿no? Y que esto sea política en educación, política en salud, política ambiental y política social. Entonces, si esto se incluyera, creo que sí avanzaríamos y que no solamente quede en el decir, ¿no? Sino que ya actuemos. Y por eso yo digo, debiésemos actuar porque las políticas internacionales deben exigir a los gobiernos a que se haga realidad. Por eso tenemos en el 2002 la cumbre tierra que se hizo en Río de Janeiro. Hubo que el Perú tenía que hacer como 20 cosas que debía cumplir con los pueblos indígenas y Amazonía. Ninguno cumplió. Entonces, ¿para qué quieren un desarrollo sostenible si los mismos gobiernos no quieren cumplir? Entonces, tiene que ser también desde arriba las Naciones Unidas recién hacer directrices para que digan, oye, hagan, cumplan, digamos. O los derechos humanos recién cuando hay vulnerabilidad de los recursos naturales porque un pueblo lo exige, recién se mueve y recién se mueve el Estado. Entonces no esperemos eso, actuemos porque el cambio climático ya no espera leyes. El cambio climático no espera razones que lo diga o algún pensador de grandes, no. El cambio climático, el desastre de la naturaleza es ya, hoy, ya, porque eso va a afectar a todos, ¿no? Así, ese es el que espero. Ok. ¿Cuál es tu deseo? Mi deseo es de que seamos más sensibles, más humildes en tratar estos temas. Pedir la inteligencia, la sabiduría y el modo de vida que tiene el medio ambiente, el bosque natural. Con la gran humildad que nos enseña el bosque, la gran reciprocidad que nos enseña el bosque, el monte, así debiésemos ser los seres humanos, hacia el bosque. Y no el bosque hacia nosotros. Entonces, mi deseo grande es eso, que la humildad en enseñar esto, no existan muchos papeleos, grandes expertos, no, sino con gente así como yo, que puedo contribuir con lo que yo sé un poquitito, pueda contribuir al que trae tremendo PhD, ¿no? Un gran experto, puedo yo también contribuir al medio ambiente. Ese es mi deseo, que estoy yo apto también para ayudar a donde yo también puedo. No será arriba, pero puedo ayudar con algo. Y algo es esto que te estoy demostrando. Es el deseo.
¿Qué podemos hacer por nosotros, hijos, hijas, niños y niños, y por la vida en general, por la vida en general? Sí, yo creo que el futuro de los niños del trópico, el futuro del niño de no trópico, es que el cambio climático a ellos les va a afectar también. Esos niños debemos dar, mejor dicho, garantizar su generación, ya no solamente recuerdos que diga así fue, sino así era, así como era, ahora es también por lo que nosotros tenemos que hacerlo, ¿sí? Entonces los niños también tienen que estar ahora, enseñarles a ellos. Nosotros tenemos que hacer muchas cosas para que ellos no nos maldigan a nosotros como mayores, ¿no? Los niños puedan sentir un rico sol, una rica lluvia, un buen aire, ¿no? Un buen ambiente, ¿no? Su ciudad limpia, su ciudad es generadora de salud, ¿no? Generadora de buenas intenciones, ser generadora de no maldad. Porque la gente hoy en día, nuestros niños están creciendo con mucha maldad, mucho egoísmo, porque nosotros mismos estamos siendo egoístas con su futuro de ellos. Pues. Somos egoístas tumbando árboles, quemando bosques, envenenando ríos, no siendo conscientes de nada. Entonces la juventud, los niños están aprendiendo de lo malo que somos nosotros. Entonces nosotros tenemos que cambiar conductas. Nosotros tenemos que volver unas conductas más humildes, más saludables, más amenas, para que el ambiente y nosotros podamos decir a los niños, mira, esto es hoy en día, esto era antes, hoy en día no cambió nada, mi padre hizo esto, algo bueno para nosotros seguir defendiendo la naturaleza. Es decir, no dejándoles a ellos, digamos, un ardiente sol, unas lluvias fuertes, un friaje grande, no. A ver, ¿cómo nosotros paramos a que eso, la naturaleza retroceda? ¿Seríamos capaces? Sí seríamos capaces si todo el mundo dejara, por ejemplo, de fumar, si todo el mundo dejara de quemar, si todo el mundo dejara de comer, por ejemplo, ¿no? Comer carne, por ejemplo, digamos una semana, sería una cuestión grande, porque dejaríamos de no matar más reses, de no matar más carne, gallina, ¿entiendes? Entonces, ¿cómo hacer eso de que nuestra gente comienza a volver a comer cereales, a comer frijoles, a comer verduras, cambiar ese hábito porque en el comer, hoy en día, en el comer está la destrucción de los bosques, en el comer, y no nos damos cuenta por ello. Entonces, si nosotros queremos cambiar todo esto, tenemos que pensar en todo ello. Por eso que si nosotros cambiamos nuestra actitud como mayores, sembramos el futuro con buenas actitudes también para ellos. Ese es a la generación que quisiéramos. Yo quisiera dejar eso a mi hijo, a mi nieto. Ya no tengo nietos y para ellos quiero lo mejor, ¿no? Dinero, muchos piensan que es mejor, no, sino dejar ese ambiente tan lindo, fresco, puro, un ambiente que sí puede ellos vivir feliz y con el poco dinero que pueden tener, saber gozar, ¿sí? Y no con mucho dinero, porque el dinero no se come, el dinero se consigue, pero salud, ambiente, eso no se consigue con dinero, eso se consigue con aptitud, eso se consigue con cosas así. Hoy esto lo hago yo, ¿no? Eso sería importante tenerlo, ¿no? Sí. Eso es. ¿Qué tiene la jungla para la curación física? Mucho. Hay árboles, acá no hay, la capirona y hay otros árboles, así que son peladas, que tú puedes envolver como un plástico y abrazar toda una noche, por ejemplo. Te transmite todo lo espiritual, el frío. Si tú quieres un árbol caliente, hay árboles calientes,
te vas, abrazas ese árbol y ahí puedes estar tú un día, tú puedes sentir la calentura de ese árbol. Quiere decir, hasta animales, así como el perro peruano, que todo el mundo agarra a un perro peruano, duerme y quiere que pase el calor del perro. Que si hay animales, hay aves, hay para todo. ¿Qué tiene la jungla para la curación mental? Mucho. Si tú eres loco en tu vida, te vas al monte, comienzas a centrarte a ver solamente el movimiento de las hojas. Hojas anchas, hojas pequeñas, o las palmeras. Hay palmeras que hay palmeras que te vienen para acá, aparentemente te llaman y tú das. Y es una curación, es indescriptible, digamos. Es indescriptible si tú te metes a ver a los pacales, a los donde hay flores, que si te curas, renuevas tu vida con solamente ver los colores. Así es. Sí. No solamente es tomar, sino concentrándote en la vida, metiéndote en la jungla, ¿no? Sales, renuevas. La salud mental es eso, ¿no? Porque tú vas conversando con el palo, vas conversando con la flor, vas conversando con el insecto, vas mirando el insecto, vas guiándote el insecto. Quiere decir, si tú ahí te diviertes, vas botando todo lo que tú tenías. ¿Sí? ¿Sí? Sí. ¿Qué tiene la jungla para la curación social? Mucho, mucho. Porque la jungla, los bosques te enseñan la reciprocidad. Y el ser humano social tiene que ser recíproco. Y si el árbol grande hace crecer al mediano y al árbol más pequeño, y al más pequeño, a los arbustos, te está dando la reciprocidad. Entonces, la cura social tiene que ser recíproco. Porque somos la reciprocidad de la cosa mala nomás. Hay cosas muy buenas. Y la cosa muy buena, el bosque te enseña. Te enseña cómo el árbol está conectado con un ave, cómo el árbol está conectado con un animal, cómo el árbol está, digamos, cómo ayuda, digamos, a los demás sin ser árbol. Y cómo el ave, al cagar, como se dice, ¿no? Al botar su pluma, está alimentando esa. ¿Cómo es esa reciprocidad? ¿Cómo enseña, digamos, la parte, porque los árboles son gente también. Tiene espíritu. Si no habla, pero nos traduce con su salud. Entonces, si uno se mete a la parte de los árboles, nos enseña que la sociedad debe vivir en armonía, que la sociedad debe ser así como el bosque, que es un bosque, hay la biodiversidad, es la parte social. Cuando nosotros somos, puede ser ingeniero, puede ser chauchero, puede ser cocinero, puede ser indígena, puede ser no, pero todos vivimos en un mundo y en el bosque los árboles también, no solamente hay un árbol. En la Amazonía existen casi más de 30.000 variedades o especies de árboles. Entonces, pero tienen sus árboles madres, ¿no? Entonces, esa sociedad debe ser así. ¿Y cómo viven? Ahí sí tienen reglas, ¿sí? Hay reglas y cada uno se va respetando. Entonces, la parte social también sí enseña mucho cuando comienzas tú a ver cómo se forma esto. A ver, túmbale que crezca a ver un bosque, a ver, no va a crecer jamás. Y ya un bosque hecho, el hombre no ha sembrado nada, pero sí podemos enriquecerlo. Entonces ahí en la parte social de enriquecimiento de bosque sería importante que un grupo tal venga a ese bosque, enriquecer, sembrar. ¿Qué falta acá en este bosque? Falta, digamos, caucho, falta esto. Vamos, sembramos, dejemos esto. Entonces tú socialmente también estás ayudando a que ese bosque comience a enriquecerse, ¿no? Es eso. Eso es así. Hay mucho. El bosque nos puede enseñar mucho. A toda sociedad y a todo problema psicosocial que puede ver. El bosque te da todas esas ventajas. Muchas personas
compran especialmente el dinero y números. ¿Sabes qué? Investigaciones que nos hace la selva tropical, la comida, la agua y aire limpia, la curación y cuánto más costarían eso, ¿entiendes? Ya, Ok. mira, el dinero no nos hace muchas cosas lo que tienen los bosques, ¿sí? Si uno comienza a ver, hay agua de aves, hay agua de animales que toman. Esas aguas no podemos tomar nosotros. Esas aguas, si tú tomaras donde ellos toman, y cada uno respeta, si tomas esa agua, a ti te sale bocio, por ejemplo. Eso es agua especialmente de ellos, ¿sí? Hay aguas especialmente, hay aguas muy cristalinas, hay aguas medio verdes, bonitas, azulejas. Hay aguas amargas, hay aguas saladas, hay agua con calor, ¿sí? Entonces, existen las variedades de agua. También alimentación. La alimentación en la selva está, por ejemplo, hojas especialmente para hacer aves, hacer la patarasca, ¿cómo se dice? Envueltos en hoja. Y cada hoja es algo especial. Hay hojas para aves, hay hojas para hacer las tripas, hay hojas para las carnes de animales, hay hojas para pescar, ¿eh? Hay hojas que tienen saborizantes, preservantes, colorantes, hojas olorosas también, y esas hojas también sirven que tú cocinas todo y para la alimentación, que hoy en día están hablando todos, hasta el mejor chef peruano, que es Gastón Acurio, ya está diciendo hay que cocinar con esto, porque con esto se va curando la gente, ¿no? Claro que sí, porque esas hojas son plantas medicinales que es parte de la alimentación y con eso te vas curando. Entonces, agua sí existe para varias cosas. Ya el agua, hoy en día quieren concesionar, ya está concesionado. El agua, si el Estado lo tiene, es dueña del agua, tú no. Entonces, si tú tienes un agua, ellos lo pueden potabilizar y ellos extraer. Y si tienes plata, tú pagas esa agua y eres tú dueño de esa agua. Y tú que vives más abajo, ya tienes que comprarle al otro, ¿no? Entonces, también es un negocio, que se han visto como negocio. Y todos esos conocimientos de comidas también ya se han hecho negocio, ¿no? Las plantas medicinales también ya se han hecho negocio, ¿no? Entonces, pero para la naturaleza no. Así como si ganáramos, también volveríamos las cosas a la naturaleza. Por eso, no sé si te he entendido. Agua existen para todos. Agua tienen especialmente aves, animales, insectos y seres humanos. Entonces, y peces, porque hay agua donde vive el pez, por ejemplo, el pez de cáscaras negras, ¿no? De cochas. Esas que viven en las cochas, esos no pueden vivir en ríos corrientes, ¿no? Entonces, menos ensalados, ¿no? Entonces, el agua también tiene sus cargas de animales y peces. Entonces, el agua de cocha, de lagos, no puede ser ese pez que esté en el río corriente, en el río blanco. Hay otros ríos negros, también tienen sus peces, no todos. Es decir, cada uno tiene su lugar, ¿no? Entonces, vemos que el agua va a traer muchos problemas. El agua en sí, hoy en día, la guerra, no vamos a decir la guerra, sí, pero la guerra interna que sufren, digamos, los países de los trópicos, en estos países, los países amazónicos, es el agua, pues. El agua lo están concesionando. Entonces, ya el agua buena ya lo han chapado gente que, nosotros decimos que el agua va a ser más que el petróleo, porque el petróleo no se toma, el agua sí se toma. Y ahora el agua va a tener que, ya lo compramos, muchas veces ya lo compramos, ¿no? Entonces, el poder del dinero. Y aquí viene una cosa muy importante, los grandes Ramsares, ¿sí? Entonces, ¿has escuchado de Ramsar?
las grandes ocunales, lagunas que tienen la parte, Ramsar le dicen, ¿no? Y ese lo tiene la WWF. Y la WWF es dueña juntamente con el Estado para concesionar esa agua a grandes empresas transnacionales de agua potable. Entonces también se juega, mira, hablan por medio ambiente y todo, y en la parte social se olvidan total, porque a ellos les interesa más el negocio. Entonces, en la comida también, las hojas hoy en día, las hojas ya están empezando a tomar precio. Por ejemplo, el bijao que se hace los juanes, ¿sí? Ya empiezan a venderse, porque son biodegradables, ¿no? Entonces ya empezamos. Hay muchas formas de ganar dinero, digamos, con las plantaciones, sin agarrar bosque, solamente usar, digamos, esas hojas para usar platos biodegradables, tazas biodegradables, o ¿cómo se llama ese guarda pollo a la brasa? ¿Cómo se llama? Esos blancos, tupper, los tupper, platos biodegradables, los tupper, ¿no? Biodegradables. Entonces sí, ya se empiezan a concesionar. Entonces, dice, eso no, eso es del Estado. Quiere decir, por más que está en terreno indígena, no, estas cosas pertenecen al Estado. Quiere decir, todos los recursos naturales es del Estado, sea petróleo, gas y madera es del Estado. De los indígenas no son nada, solamente tierra, ¿no? No sé si más o menos te he dado respuesta. Sí, sí, más o menos. Ya. Tú haces una cosa aquí, ¿no? Una maladía, ¿no? ¿Cómo? Mi hermano me dice que tú tienes una maladía aquí. Ya. Sí. ¿Qué es esa? ¿Y que come tu querida esa? Allá, yo sufrí de cáncer a la garganta. Ok. Estuve 5 años con puro tratamiento, ¿no? Con penicilina, todo lo que te tratan, digamos, para el cáncer. Me habían puesto quimioterapia, todo, ¿no? Ya me había vuelto pelado, se me había caído mi pelo, pero no tenía curación. Eso fue del 90 hasta el 95. Entonces me llevaron a Inglaterra. Yo iba a Inglaterra a enseñar a las universidades las láminas, ¿no? Para sustentar el proyecto que teníamos. Entonces de paso ahí me llevaban pero me dijeron que no me podían curar. Tenía 3 cuerdas vocales y me quemaban, me cauterizaban. Me podía, bueno, no me curaba, pero podía volverme mudo, ¿no? Que no podía hablar. Entonces yo les dije, no quiero nada, voy a morir hablando. Entonces volví al Perú. Aquí ya me traté con uña y gato, con tabaco, con comején, que es ¿no? una sola, todo un preparado, y la coca fresca. Entonces comencé ese tratamiento, el tabaco fresco, comencé a tomar. En menos de 3 meses volvieron a mirar el pulmón, me miraron todo, comenzó a estar blanqueado. A los 6 meses, a 8 meses, comencé a engordar. Hasta ahora estoy gordo y no he bajado. Y se me curó la garganta. Yo podía hablar media hora, después así más hablaba. Pero me curé, podré morir de otra cosa, pero menos ya de la garganta. Sí me curé. Gracias. Sí. Pero eso me enseñaron la gente, pues, de todo lo que había enseñado, yo comencé a aplicar lo que yo había aprendido. Así es. Supo. ¿Qué tú piensas? ¿Qué es esta visión de una sociedad nueva donde los indígenas tienen una posición muy fuerte y también gente como el mío, también una posición muy fuerte trabajando juntos? ¿Qué es esta visión? ¿Me entiendes? Sí. ¿Qué es esta visión? ¿Cómo es una sociedad? ¿Cómo funciona? ¿Cómo es una sociedad? Mira, sí, hay gente muy fuerte en defender la naturaleza, en defender no solamente a los pueblos indígenas, sino defender al bosque en su conjunto, porque como digo, el ser humano indígena es parte de ese bosque. Entonces, si a la naturaleza, a los montes tropicales, queremos hacer una alianza, ¿sí? Una alianza con gente que defiende. Claro, van a defender los parques, esa es otra cosa,
pero defender el territorio que te decía yo, casi tenemos bordeando los 24 millones y 14 millones como propiedad de los pueblos indígenas. ¿Cómo hacer que defender esto de las agresiones de las transnacionales, de las agresiones de los madereros ilegales, de las agresiones de los sembradores palmicultores, de los cacahueros, de los coqueros? Hoy en día el Bray, que está en Apurímac y Ayacucho, Ucayali es más que Bray ahora, porque se está arrasando bosques solamente para sembrar coca. Los bosques de protección están llenos de coqueros, que en nombre de hacer trabajos de palma y de cacao, están sembrando coca. Entonces, tenemos que pelear frente a muchas cosas, pero muy fácil sí se puede defender, porque la organización, en estos casos indígenas, están bien constituidos, mal o bien, pero están constituidos, pero falta la otra herramienta de poder ayudar, es decir, en hacer difusión, en mandar a estudiar técnicos, la tecnología. También no estamos ajenos a esa tecnología del saber intelectual, ¿no? De, por ejemplo, ingenieros industriales, ingenieros de redes, ¿cómo se llama? Ingeniero de sistemas, porque tenemos que comunicarnos, tenemos, ¿no? Ingenieros medioambientales, juntarnos todo para hacer la gobernanza dentro de ese, pero solos no podemos, tenemos que tener aliados, ¿no? Aliados en cómo hacer grandes reforestaciones, en cómo hacer, digamos, enriquecimiento de bosques, en donde podemos hacer para la gente que puede venir, mejor dicho, los socios de AIDESEP, en estos casos venir y ellos puedan ver las realidades, curarse, vivir, ver las realidades de un bosque. Entonces, sí se necesita. Y si hubiera gente de buen corazón que quisiera ayudar en sitios donde se puede hacer, en estas enseñanzas mayormente, y ya replicar al resto, sería algo muy importante, porque esto poniéndosele en escuelas, porque tenemos 56 pueblos indígenas, tenemos casi más de 10 a 15.000 profesores indígenas, que debiese estar estas cosas con ellos para que ellos sean los entes de poder enseñar a los demás, ¿no? La técnica, sino como ellos ya están allá, solamente qué significa para que se logre estas cosas, que los estatutos internos de cada comunidad estén inscritos sobre el manejo del medio ambiente, el cuidado del medio ambiente. Tienen que estar dentro de sus estatutos comunales para la autodeterminación, porque el Estado no los garantiza nada con su territorio. Y para eso se necesitaría esa alianza, ¿no? De poder tener una educación ambiental, una educación o intercambios interculturales sobre el manejo de bosques, así como tienen programas de Naciones Unidas, programas que el mismo Estado le da, digamos, a la organización con mujeres, maltratos de mujeres. Lo han puesto eso como si fuera un hobby, que la mujer depende de todo. No, sino acá el territorio lo defendemos todos. Y no es mujer la que defiende, somos todos. Por eso yo tengo con ella, voy con 32 años, y yo, si quiero tenerlo bien, mi mujer tiene que estar conmigo bien, tengo que yo respetarla, a ella tengo que ponerle también como si fuera una flor, ¿no? Mi jardín. Ella para mí es algo muy bonito, yo lo respeto en donde sea. Como indígena, yo soy una parte, así como quiero el bosque, yo defiendo a esos que no saben hablar, ¿no? ¿Cómo no voy a tratar a ella lo mejor que pueda? Entonces, la parte social tiene que ser así, vivir eso, enseñanza. Yo aprendí esto, a ser sensible, yo solamente pido inteligencia, sabiduría y humildad para enseñar. Dinero se consigue, pero conciencia no. Conciencia tienes que transmitirlo. Eso sería. Bien funcionaría esas dos cosas. Es una alianza entre nuestras organizaciones indígenas y los que quisieran apoyarnos. Intentamos mucho tiempo con la Alianza de Clima de los países europeos, ¿no? Con las municipalidades, pero hemos visto también que fue un fracaso, ¿no? Porque
agarraban todos los proyectos que ellos tenían a la municipalidad indígena que había, todo se perdía en nada, ¿no? O hay indígenas muy sabidos también ya que viven del mundo de la plata y menos al pueblo, ¿no? Pero hay un poco gente, así como yo, que yo no hago, me han querido llevar a muchas ONGs o hacer yo mismo mi ONG, nunca quería competir con nada. Yo, dígame cómo puedo ayudar, ahí estoy, pero no quiero competir. Quiero ser uno más para engranar y sacar y hacer grandes las cosas, ¿no? Entonces yo en el Estado también hacía incidencias con esto, ¿no? Sin que el Estado me diga. Porque yo he trabajado con el Ministerio de la Mujer, he trabajado con el Ministerio de Cultura, he trabajado con el Ministerio de Agricultura. Y todo yo les metía el pensamiento, ¿no? Por eso me decían, oye Haroldo, ya contigo no se puede, ¿no? Porque siempre dependiendo, por eso yo sé, desde dentro del Estado es pura demagogia. Entonces yo en la demagogia mejor me voy a vivir tranquilo, más tranquilo en mi casa que estar peleando con ellos. Sí, eso es, que sí Ok. se puede hacer. Ok. ¿Tú tienes otra cosa que es importante para comunicar? Sí, pues, para mí importante quisiera yo, eso, aparte del anhelo que tengo, que se pudiera ser muy fuerte si es que llegamos a que sus estatutos estén de acuerdo como es el bosque. Esos sus estatutos no los tienen. Sería importante con ellos trabajar esto para que se haga realidad todo lo que estoy hablando. La otra cosa es de que estoy escribiendo un libro sobre humanoecología de todo esto. Y alguien que me pueda ayudar para publicarlo. Tengo los cuentos indígenas, tengo este poemario indígena, que tú lo puedes ver, te presto para que puedas verlo. Este es un poemario que ahí están las cosas. Quiero publicarlo para ponerlo esto en las escuelas y sirva de uso didáctico para ellos, ¿no? En los cuentos pueden ellos traducirlo en el lenguaje que quisieran, ¿no? Pero ya tengo casi como 20 cuentos indígenas así de selva, ¿no? Pero más basado también con el recurso y cómo se pierde el recurso, que así con todos los cuentos que habían. Entonces, eso sería un anhelo también de lograr tantos años de recuperar, digamos, todos mis conocimientos en hacer un librito y ponerlo, digamos, para la sociedad o para las escuelas bilingües, ¿no? ¿Otra cosa? Bueno, otro anhelo sería interesante de lo que yo todo sé, pudiese compartir hacia afuera, ¿no? Porque ya estoy compartido acá en Perú, casi en donde me han llevado de compartir, pero muy poco creo hago incidencia. Quisiera de repente si hubiera oportunidad de poder hacer incidencias de todo, presentaciones hacia afuera, sería importante, sería un anhelo para poder compartir los conocimientos a otro estatus, ¿no? ¿Por qué es la Amazonía así, ¿no? Ok. Sí, para eso, para un libro, también hay la posibilidad de tener un video de te referando Ujú, para ogni pagina. ujú, ujú. No voy porque me voy a Suiza, ma es una posibilidad cuando regreso. Tiene tiempo, ma es una posibilidad también para usar yo del internet, de la red. Ujú, Am, es similar como los poems, poemario, que- y también como las pinturas que tú haces, porque es más humano que un libro. Es más fácil para mucha gente de ver y entender a una... sí, sí, eso es una posibilidad que yo tengo. ya, No hoy, ma la próxima vez. ya. Y el libro está basado en todas las láminas. Sí, sí, Entonces, sí, sí. entonces el libro va a salir eso y cómo nosotros pensamos, ¿no? Y cada uno con unos cuantos párrafos en todo
Entonces, y ese todavía lo tengo trabajando. Me falta un toque nada más y sale. Ya tengo trabajado esa casi como 5 años, pero no encuentro quien me pueda ayudar, que ayude a hacer la publicación. Ok. Ujú. ¿Tú quieres? No, ese es el único que tengo. Para que veas de que yo hago poemas, está puesto ahí los poemas y ahí están los ¿no? Los de ahí también están. Entonces, pero ese es solamente porque el otro libro es otra cosa que esto, ¿no? Ok. A los cuentos también están con todo dibujo, también está. Por eso, eso sería interesante. Si es que alguien ayuda, yo lo saco, ya para imprimirlo y yo distribuyo, ¿no? ¿Tú quieres leernos algunas A ver, a ver. poemas? Ah, sí, acá está. Ahora, el poemario lo he puesto, los indefensos se protegen amazónicamente. Ok. ¿Ya? Los indefensos porque el bosque, ¿no? Sí. ¿Cómo se defienden? Se protegen amazónicamente. Un poema es, por ejemplo, yo pongo sin título uno de los poemas, digo así: qué riqueza y hace miles de años hubo en mi Amazonía. Gritan mono, sajino, huangana, responde palo rosa, ojé, castaña. Nos explotaron sin compasión en los siglos pasados. Protesta el ulcumano, cedro, nogal, tornillo, con lágrimas en el alma triste, venado, manití, tigre, rugen diciendo: levántense, chinchona, bálsamo, curaré, y digan al tapir, ayahuasca, cetico, que le pidan a la lluvia, sol y luna, que defiendan a la orquídea, carachupa y lopul. Todos los seres vivos se levantan de su plegaria y dicen: humanos, humanos, tengan mucho cuidado, que yo los mediré con sangre de grado. Este es uno de sin título. Muy bueno, gracias. Ahora el otro, por ejemplo. Sí, por favor. El otro es, por ejemplo, yo también, tienes mis lentes. Ojojoy. ¿Ya? Ya. Ese el ojojoy es una paloma. Ok. También hay allá de ojo, soy, ¿qué dice? Oso, soy, pues que dice esa paloma. Ajá. Ya. No, ahí, dice así: ojojoy, ojojoy, ya no más al cielo con tantos rezos que otros los comieron mis huesos. La civilización hicieron creer que la evangelización era desarrollo. Con paternalismo trajeron pereza, confundiéndonos con bondad y riqueza, que hoy es fruto de pobreza. Volvamos hoy, cultura mía, y al compás del canto de la torcaza, que es tan escasa, que no dice así soy, sino así soy, por eso me voy, ojojoy. Esa es la palabra. Hay otro, por ejemplo. No, ya los, esto. O monte. Así, este es O monte. Ok. Dice así: fuiste en tus tiempos memorables el pulmón de todo el mundo. Al corazón diste buena sangre, fuerte fuiste con tu constitución natural, tu ciencia inigualable, pero hoy ya no eres el pulmón sano, estás enfermo, agonizas lentamente, nadie te da curación, te dan calmantes para tu vida, tu constitución desfallece, oh monte. ¿Quién lo contaminó? ¿Quién contagia este mal? ¿Quién le sigue enfermando? ¿Quién lo está occidentalizando? ¿Quién lo está haciendo agonizar? ¿Quién lo quiere sepultar? Es la destructora tecnología moderna que está poniendo en peligro al mundo, amenazando cada vez con destruir y desaparecer a todo ser. Gritan los desiertos desolados: ¡cuidado! No hagan como me hicieron a mí, respeten la ciencia del mundo. Ese es uno de los poemas que estoy viendo.
las muertes. Las muertes es otro basado al bosque. Dice así: no todos ven morir a un ser viviente, menos será ver morir a un árbol. ¿Ves agonizar a este mundo? No lo creo. ¿Ves contaminarte y morir tus células? Eso se llama muerte futura. Ya empezaron los velorios de los mares, ríos, de la tierra, de los aires, y la mortaja de los colores de los árboles. Se cubren sus tumbas, el responso con el arco iris del sol y la luna se sepultan uno a uno. Hoy todos estamos vistiendo los colores de la contaminación. Con dolor y lágrimas seguiremos enterrando ignorantes, planetarios. No me pidan a mí llevar la cruz, ni tampoco lo cargaremos los débiles de este confín, si no llevemos todos las muertes hasta el fin. Es decir, vamos a morir todos juntos, pues, no hay... así. Hay muchas cosas, ¿eh?